Memoria y cerebro. Desde la prehistoria, la música es fundamental en todas las culturas, ya que ésta surgió debido a las necesidades de comunicarse y cooperar. Pero actualmente, estudiar la música y el cerebro mejora nuestros conocimientos sobre cómo se organiza y cómo lleva a cabo el procesamiento de la música. Por ello, el siguiente video presentará cómo es que la música es procesada mediante un sistema modular y en distintas áreas del cerebro se encargan de procesar sus distintos componentes. En relación con la música y el cerebro, la música no siendo la única alteración, ya que existen otros fenómenos como las alucinaciones musicales o la distorsión focal del músico. Neuropsicología cognitiva de la música. Para iniciar, definiremos algunos elementos básicos para una mejor explicación. La música, como el lenguaje, es sintáctica y está formada por diversos elementos organizados jerárquicamente, como los tonos, los intervalos y los acordes. La ejecución musical es un acto motor voluntario, supone la implicación de áreas motoras que interactúan con áreas auditivas. El procesamiento de la música es modular, ya que está comprobado que pueden aparecer alteraciones selectivas de la música. Cuando se analiza el input acústico, se accede al módulo específico para su análisis. Por ejemplo, en una canción, son fundamentales el análisis de la organización temporal y el de la organización del tono. Cada uno de los módulos se encargará de unos componentes. La letra de la canción es otro de los algunos elementos básicos. Este será analizada por el sistema de procesamiento del lenguaje. El componente musical será analizado por dos subsistemas organizados temporal. Analizamos el ritmo y el compás y organización del tono. El análisis del contorno y los intervalos nos llevan a codificar el tono. Los resultados que obtenemos de estos dos análisis nos llevan directamente al léxico musical, el análisis de la expresión emocional y a mover nuestro pie al ritmo de los instrumentos. Es el análisis del ritmo y del compás. El léxico musical es el almacén en el cual almacenamos toda la información musical que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida y es en el que nos proporcionará el reconocimiento de nuestra canción. Neuroanatomía de la música, percepción y reconocimiento de la música. Para este subtema se dividirá en dos conceptos básicos, tono y ritmo. Como primer punto es el tono. La percepción musical está basada en dos procesamientos distintos por los subsistemas neurales diferentes, como organización temporal y organización del tono. Se conoce como un sonido musical diferenciado. Se escuchan dos tipos de tonos como en las primarias y en las secundarias. Se interaccionan con áreas frontales por parte del hemisferio derecho. El tono absoluto se conoce como la capacidad de identificar la posición de un tono. El ritmo tiene dos relaciones como fraccionar grupos en donde se basan en la duración temporal y la extracción de una regularidad temporal subyacente. La auditiva participa en el cerebro y los ganglios basales, córtex premotor dorsal, área motora suplementaria. Tiene un control motor y percepción temporal. Se encuentra entre interacción entre los sistemas auditivos y producción e interpretación musical. Canto. La producción verbal, ya sea cantada o hablada, es medida por el mismo sistema. La producción del habla y canto son diferentes. El canto implica un incremento en la actividad de estructura motora bilateral, con predominancia en el hemisferio derecho. La interpretación musical cuenta con tres controles motores, como la coordinación, que es buena organización del ritmo, la secuenciación y organización espacial del movimiento. Ambas suponen que el músico toque las diferentes notas de un instrumento musical y la capacidad para leer partituras. Imaginaria musical. Esta consiste en imaginar la música en nuestra cabeza o en imaginar que estamos tocando un instrumento. Los distintos estudios llevados a cabo indican que son las mismas áreas cerebrales las que implican tanto para percibir o realizar el sonido como para imaginarlo. Cuando se trata de canciones bien conocidas por nosotros, incluida la letra, se genera una activación en ambos hemisferios, muy probablemente porque implica el componente melódico y el verbal. Por otro lado, si se trata de música instrumental,
se activa el córtex auditivo derecho, relacionado con el procesamiento del tono. Es posible que gracias a las interacciones entre el córtex auditivo y el córtex frontal, intentamos acordarnos de una canción y nos aporta la información necesaria para discernir entre el sonido imaginario o el que es real. Cuando un músico imagina que está tocando una pieza familiar, se ha podido confirmar que se activan los lóbulos frontales, el cerebelo, el lóbulo parietal y el área motora suplementaria. No podemos dejar de lado el hecho de que tanto áreas auditivas como motoras se activan cuando un músico imagina que toca su instrumento, ya que se encuentran integradas. Memoria musical. El aprendizaje de un instrumento o de una nueva pieza musical supone una implicación consciente de la persona que lo está realizando, pero con dedicación y tiempo de ejecutación. Esta puede llegar a ser automatizada. La repetición, el ensayo, el ritmo y la secuencia son esenciales, pero para aprender una nueva pieza musical, los músicos utilizan diversas técnicas auditivas, sinestésicas y visuales, junto con las reglas de la música, además del sentimiento y la intencionalidad. Todas las personas contamos con un léxico musical, en el cual se almacena nuestra experiencia con canciones, piezas musicales, etc. Obviamente, los oyentes no recordamos cada detalle de una pieza, pero sí recordamos lo esencial, lo que hace que la reconozcamos. Estudios con neuroimágenes han permitido observar que el surco temporal superior derecho e izquierdo, el planum temporale, el área motora suplementaria y el giro inferofrontal izquierdo son áreas implicadas en el reconocimiento de melodías familiares, siendo el área crucial el arco temporal superior derecho. Emociones. La música tiene la capacidad de provocar en todos nosotros respuestas emocionales. Las emociones pueden clasificarse en dos dimensiones, positivas o negativas. Las emociones positivas inducen conductas y aproximaciones, mientras que las negativas, conductas de retirada. Datos obtenidos de pacientes con daños cerebrales bilaterales del córtex auditivo muestran que el procesamiento de la música es diferente al de las emociones evocadas por esta, ya que estos pacientes no eran capaces de reconocer melodías familiares, ya que para ellos, antes del accidente cerebral, eran clasificadas como alegres o felices. Alteraciones neurológicas musicales positivas, epilepsia musicogénicas. La epilepsia inducida por la música es una forma rara de la epilepsia. La epilepsia musicogénica es más frecuente en mujeres con un 54% y suele iniciarse en la edad adulta. El control de esta crisis es posible mediante antipilépticos y controlando el desencadenante, ya que en el cese de la música la crisis desaparece en el mayor de los casos. Alucinaciones musicales. Las alucinaciones musicales representan un trastorno en el procesamiento de sonidos complejos. Las personas que lo padecen perciben sonidos complejos en forma de música a consecuencia de un sonido o ausencia de cualquier estímulo acústico. Estas alucinaciones, además de esta aparente exteriosidad, suelen ser constantes, repetitivas, involuntarias e intrusivas y puede que tenga o no significado. Stewart dividió las alucinaciones en dos grupos. Alucinaciones asociadas a trastornos neurológicos son poco habituales, pueden ir asociados a focos epilépticos. Los trastornos psiquiátricos con alucinaciones audioverbales y musicales se han descrito en casos de depresión, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo. El tratamiento que más efectividad ha mostrado es el uso de amplificadores auditivos. Otras de las alteraciones neurológicas musicales es la distonía focal en los músicos. La distonía del músico, también llamada calambre del músico, supone la pérdida de la coordinación de los dedos de la mano debido a la flexión y la extensión involuntaria de estos y otras posiciones de la mano o del brazo. Esta alteración está presente en un 1% de los músicos profesionales, pudiendo conducir al abandono de su carrera profesional. El origen de la distonía focal está basada en cambios plásticos en el cerebro, debido a los movimientos repetitivos llevados a cabo en el entrenamiento, con lo que cabe esperar que un tratamiento basado en el reaprendizaje sea efectivo. La Sensory Motor Retuning es una terapia específica para el tratamiento de la distonía focal, cuyo principal objetivo es potenciar conexiones neuronales no distónicas, limitando las distonías mediante el uso de férulas especialmente construidas para su uso al practicar el instrumento musical. Alteraciones neurológicas musicales negativas, amusia.
La amusia puede ser adquirida y tiene diferentes tipos de amusia, como lo son amusia oral expresiva, amusia instrumental, agrafía musical, la cual no resulta posible escribir en la música. Los trastornos musicales se clasifican según su tipología clásica. No son capaces de reconocer en la melodía familiar sin ayuda de las letras. No se dan cuenta que cantan desafinado y desde su nacimiento presentan daño en la percepción de las melodías. Conclusión. Para concluir, diremos que el procesamiento neurocognitivo de la música supone una interacción de múltiples funciones neuropsicológicas y emocionales, que tienen que actuar de forma paralela para que se dé como se debe de dar el resultado y sea el esperado, según qué aspecto, cualidad o componente de la música estemos analizando áreas cerebrales, ya no corticales, sino también de los ganglios basales o el cerebelo. Por otro lado, la música como estímulo emocional en sí mismo puede activar zonas diferentes del cerebro según se trate de una música agradable o desagradable. Profundizar en estos aspectos básicos musicales y en su interacción con diferentes aspectos cerebrales es fundamental para llegar a conocer aspectos de la evaluación, diagnóstico y diferentes tratamientos de alteraciones musicales, además de la información que nos proporcionaría para conocer el funcionamiento íntimo del cerebro. Por último, los trastornos musicales están actualmente clasificados según la tipología clásica de Bruce, aunque no tenemos en la actualidad criterios diagnósticos específicos para cada una de estas alteraciones, lo que sería no solo deseable sino principal, ya que en un mejor conocimiento de estos trastornos permitiría un ahondamiento en los mecanismos subyacentes y con ello el desarrollo de tratamientos eficaces para que cuadros como la distonía del músico puedan llegar a ser más invalidantes.